Los datos al cierre de septiembre del presente año, según cifras oficiales disponibles en la página web de la Secretaría de Estado de Hacienda, los niveles de la deuda global del sector público no financiero, tanto interna como externa, y expresada en dólares, asciende a 11.435.4 millones, no a 18.000 millones ni a 20.000 millones, como quieren vender. Tal y como lo informara recientemente el secretario de Estado de Hacienda, licenciado Vicente Bengoa. Del citado monto, escuchen bien esto, el 62.9% corresponde a la deuda externa, presentando un balance de 7.195.6 millones. Es decir, la deuda externa son 7.195.6 millones, menor en 0.6% al registrado al cierre del 2008, porque el dato de la deuda hay que tomar los desembolsos y las amortizaciones, no es lineal, como se ha querido explicar erradamente. En tanto que el 37% lo representa la deuda interna, ascendente a 4.200, el equivalente a 4.239.8 millones. Es decir, que el 67% es del sector público no financiero y hay que responder con presupuesto. El resto, 4.239 millones, es el 37% y es del sector público financiero. Y ahí pueden ver lo que estoy diciendo. La deuda externa son 7.195.6 millones, la deuda interna 4.239, la composición son 62.9% de ese total y 37% del resto. Como proporción del producto, la deuda externa sería del sector público no financiero de 15.8% y la interna de 8.8%. Ahora está en 15.9 y 9.4. Es decir, la deuda del sector público no financiero es 15.9% del producto. La deuda pública total del sector público no financiero cayó, en lo referente a la relación de deuda con porcentaje del PIB, podría surgir la pregunta, ¿por qué es importante analizar este indicador? Porque nos da una idea de la capacidad de pago de una economía en el tiempo, estableciendo qué proporción del ingreso nacional debería destinarse a cubrir los compromisos de deuda. Es por ello que lo importante, de acuerdo a expertos en análisis de deuda, no es su nivel en términos absolutos, sino su sostenibilidad. De ahí que la referencia internacional por excelencia sea la relación deuda-PIB. La deuda pública total del sector público no financiero, y miren esto, cayó de 29.1% del PIB al cierre del 2004 al 25.3% del PIB a septiembre del 2009. En ese mismo sentido, el componente de la deuda pública externa del sector público no financiero respecto al PIB ha venido registrando una disminución sostenida, pasando de 24.5 en diciembre del 2004, como señalé hace un rato, a 15.9 a septiembre de 2009. Solo cuando se le agrega la deuda externa de las entidades públicas financieras, las cuales no afectan el presupuesto público, este porcentaje se elevaría a 18% del PIB. De adicionarse a la deuda total del sector público no financiero, la del sector público financiero, esto es computando la correspondiente al Banco Central, las demás entidades que mencioné, y del sector privado garantizado también, se verifica la misma tendencia a la baja, pues esta deuda consolidada pasó de 47.7% del PIB en el 2004 a cerca de un 35% en septiembre de 2009. Es decir,
Del 2004 al 2009 hay una reducción de 12.7 puntos porcentuales de la deuda. Comparto, sin embargo, la preocupación de los agentes económicos en torno a los riesgos que se derivan del endeudamiento desordenado, particularmente de la capacidad de pago del sector público para honrar sus obligaciones de deuda externa, ya que ciertamente es un tema de suma importancia en países altamente endeudados, pero que no se compadece con la realidad de la economía dominicana. En términos generales, en los últimos 4 años, el servicio de dicha deuda ronda 1.400 millones. En los 4 años la deuda ha andado entre 1.100 y 1.400 millones, los cuales representan el 12.2% de las exportaciones de bienes y servicios para el año 2008. Esto nos da una idea de que la economía dominicana está generando los recursos en divisas necesarios para hacer frente a dichas obligaciones. Además, para finalmente disipar la incertidumbre en torno a la capacidad de pago, si incorporamos al total de las exportaciones de bienes y servicios los ingresos por concepto de remesas, resulta que el servicio de la deuda como proporción de los ingresos de divisas es apenas de un 9.6% del total de esos ingresos, lo que no incluye, lógicamente, los flujos por inversión extranjera directa y los desembolsos de préstamos externos, entre otros. Permítanme aclarar esto. Si nosotros relacionamos los ingresos de las exportaciones de bienes, de divisas, de bienes y servicios con el servicio de la deuda anual, es un 12%. Si incluimos la remesa, es un 9.6%. Pero ojo, eso es lineal, porque nosotros estamos pagando y estamos recibiendo recursos que no se incluyen de desembolso de préstamos externos y de inversión extranjera que de alguna manera entran a la economía, directa, que de alguna manera entran a la economía. En otro orden, si se analiza la evolución, en otro orden de la composición de la deuda del sector público no financiero, a partir del 2004, se puede constatar de manera contundente el hecho de que las actuales autoridades del país, precisamente para evitar endeudamientos alegres, han tratado de mejorar el manejo de la misma y han logrado modificar favorablemente su perfil. Y ahí lo tienen. En el 2004, la deuda externa era el 84.2% y la deuda interna el 15.8%. En el caso del sector público no financiero, la deuda externa era el 62.9% y la interna 37.1%, y la oficial es el 79.1% y el 20.9%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros estamos muy cercanos a lo que sucedió en el periodo 96-2000, en que el 80% de nuestra deuda es con organismos multilaterales de financiamiento, Banco Mundial y BID. En aquella oportunidad eso lo exhibíamos como una hazaña, que República Dominicana tuviera deuda que el 80% era con el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario y otros organismos multilaterales de financiamiento a largo plazo. Y decíamos que el 20% era deuda privada y básicamente era la deuda reestructurada que habíamos negociado en el 2000, que habíamos renegociado en el 94.